Hola, mi nombre es José Ruiz y voy a mostrarles lo que hago sin patineta. Cuando no estoy patinando, hago beats, música instrumentales, en lo que más me dedico aparte de la patineta. Empecé a principios del año 2009, pero principalmente todo comenzó desde un teléfono móvil, que era un Sony Ericsson. Tenía unas aplicaciones de un juego que era de hacer música, y desde ahí empezaba a hacer ritmos y me gustó mucho, pues. Pasaron como alrededor de 6 meses y gracias a un amigo conocido llamado José de John, Teto, me involucró en conocer otros programas, otros software nuevos, y me hizo conocer a Fruity Loop. Empecé a conocer más sobre lo que era ritmos, pianos, todo eso. Pues la música me empezó a gustar más, pues me involucré más en la música y la disfruto, pues. No tenía nombre, pues, pero recuerdo que le puse un nombre así como que así como que era sencillo, pero me gustó mucho porque era la primera vez que logré hacer algo en Fruity Loop, pues. Sí, ya en estos últimos 2 años y medio que ya he estado con el software nuevo, llevo como alrededor de unos 50 bits. La música que me he dedicado siempre a hacer es ritmo de hip hop, rap y estilo trap. Me influenció mucho en lo que es así el estilo trap, que es un estilo muy como que es más nuevo, y proviene de Atlanta, Georgia. Mi influencia de productores de afuera, así más conocidos, destacados: Southside on the Track, Des Luger, Sony Digital, Metro Bix, Zaytoven, Sanabria, que he escuchado que ha hecho mucha buena música aquí en Venezuela, rap venezolano. Afroman de Maracay, creo que es otro productor muy old school de Venezuela. Desde pequeño siempre he escuchado música de todo tipo, pues. Siempre me ha llamado la atención la música, lo que es el instrumental, lo principal es el instrumental, pues. Saqué un disco el año pasado, a finales de 2011, llamado Hook Hypnazo. Ese disco trae alrededor de 17 tracks, todos realizados por mí, y tuve la iniciativa de sacar ese disco, pues me gustó mucho la idea, y de verdad que fue de pinga, pues, y todavía lo pueden descargar, pues hay un link de descarga gratis, y son instrumentales que, bueno, quizás les pueden gustar para oír, para patinar. La ayuda fue de un amigo llamado José John, de La Firma. Él me ayudó en la parte de ilustración, lo que fue la portada y la contraportada y el diseño, pues, y me gustó mucho su trabajo y su apoyo, pues. En este año 2012 mi proyecto es seguir produciendo mi música, pues, hacer nuevos ritmos, nuevos golpes. A lo mejor a mitad de año me proyecto con un nuevo mixtape también instrumental. Siempre tengo esa iniciativa de hacer algo nuevo, pues. Mi beat favorito hasta hoy entonces ahorita es uno que se llama Victory. Es un beat que sale en el mixtape. Me gustó mucho lo que fue los sintetizadores que usé, y no sé, tiene como fuerza, así como algo muy así glorioso, es golpe, choca golpes así, y me gusta así lo que es con un estilo que suena así como muy no sé, me gusta mucho, pues. Bueno, espero que hayan disfrutado de mis beats y espero que les hayan gustado. Un saludo nuevamente a Cultura Patinetera y escuchen.